al caminar por la vida, al caminar todos los días, al caminar con nuestras realidades, con nuestras percepciones, nos damos cuenta de que perdemos la brújula de vida, de que a veces no sabemos para qué venimos al mundo. Muchas veces nos preguntamos para qué estamos aquí. Qué importante ha sido hoy, en lo sencillo de la vida, hablar de nuestro propósito de vida. Todas las personas tenemos un propósito establecido, el ser feliz y hacer feliz a los demás. Y a veces este propósito, pues más simple o más sencillo que parezca, nos olvidamos de este propósito tan importante de ser feliz, de poder disfrutar de mi libertad, de mi felicidad, obviamente conmigo mismo y con los demás. Y en este camino del perdernos y en este camino muchas veces de estar en crisis, de estar en oscuridad, nos desesperamos, a veces nos volvemos demasiado racionales, pensamos negativamente y vivimos pues con una expectativa del futuro negativo, preocupados por algo que todavía no tenemos en el presente. Es tan repetitivo el asunto de ver por qué el cerebro se estresa, de entender por qué el cerebro se estresa por vivir pensando en el futuro o por vivir pensando en el pasado, por preocuparme por el futuro que ni siquiera sé cómo va a ser o por estar arrepentido o culpable del pasado. Y ahí es cuando no nos damos cuenta de que consciente o inconscientemente el cerebro se acuerda de lo negativo. El cerebro muchas veces estimula nuestras películas negativas porque es un instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia a veces puede ser incontrolable porque nos pone a la defensiva, nos pone alertas. Y ese estímulo de supervivencia dentro de la parte racional a veces hace que nuestros pensamientos del futuro sean negativos, que nuestros pensamientos del pasado sean negativos. Porque ha sido sencillamente óptimo hablar del propósito de vida, porque todos deberíamos aprender a ser felices con lo que tenemos, para ser felices con lo que nos falta. Y el propósito de vida es disfrutar, vivir, el sentir, el respirar, el trabajar, el disfrutar de la vida, el tener la bendición de abrir los ojos, el tener la bendición de disfrutar. Muchas veces pues tenemos tantas películas mentales que nos negativizamos y cogemos el papel de víctima, obviamente en nuestra vida. ¿Y quién es el que elige a veces pensar negativo? ¿Quién es el que elige a veces imaginarse un futuro negativo? ¿Quién es el que a veces está recordando lo negativo del pasado? Pues nosotros como seres humanos, pioneros y principales responsables de lo que pensamos, de lo que sentimos, de los que actuamos. Pero si a veces le desacreditamos al estar pendiente de los pensamientos negativos, al estar pendiente de lo que me incomoda, de lo que me hace daño, y vivimos estresándonos, perdiendo este propósito tan sencillo que es el ser feliz. Y entendiendo que la felicidad no está tampoco en las cosas externas, que la felicidad es una decisión. El aprender a tener días grises, el aprender pues a tener días buenos, es parte de nuestra existencia, pero si yo decido ser feliz y yo me cojo de los estímulos más positivos que puedo tener todos los días, el comer, el tener la oportunidad de vestirme, el tener la oportunidad de dormir en un colchón, porque no todo el mundo lo tiene. Qué bonito que es cuando nosotros en diciembre familiarizamos estas experiencias tan lindas del nacimiento, de reconocer pues que en algún momento todos los seres humanos tenemos bondad, somos muy buenos. Pero estas películas mentales que a veces son incontrolables hacen que determine mi vida como mala, como incómoda. Y irresponsablemente termino culpando a los demás, que me hacen infeliz porque los demás pues me tratan mal o porque las cosas no me salen, y no nos damos cuenta que solo es nuestra decisión darle una percepción positiva a estar vivo, a estar sano, a alimentarte, al comer, al tener a alguien, el compartir. Entonces, a veces nuestros propósitos de vida son bastante materiales que nos inundamos en la insatisfacción de sentirnos frustrados. A veces nuestro propósito de vida es la casa grande, el propósito de vida a veces es el carro de lujo, a veces el propósito de vida es tener la familia perfecta. Y son propósitos de vidas que de una u otra forma ya están vinculándose a lo material y sobre todo a las experiencias y realidades de los demás. Y ahí es cuando sientes que no veniste a ser feliz, que no naciste para ser feliz o que simplemente tú eres de los que le tocó sufrir toda la vida. Y no nos damos cuenta que simplemente es una decisión de darme, de percibir lo bueno, lo positivo, lo que tengo en mi vida.
Hoy podemos nosotros estar en este renacimiento de Cristo, de los valores, de todo lo que significa la Navidad, sin darle tanto el mercado que de una otra forma a veces pues nosotros ponemos. Entonces, hablando de nuestros propósitos de vida, a veces el propósito de nosotros es comprar regalos, a veces el propósito de nosotros es llenar la casa de muchas cosas, sin darle el significado importante del sentimiento de la Navidad, del compartir, del estar juntos, del agradecer, porque todavía están vivas las personas que compartimos y los que no, pues les recordamos con amor. Y a veces el propósito de diciembre, en todo lo humanista que puede ser la Navidad y hermosa que puede ser la Navidad, nosotros le generamos un mercado a la Navidad. Entonces, a veces esos propósitos de vida pasan, que no salen. Esos propósitos materiales, que no salen, que no se dan, que tal vez no tuve dinero para comprar el pavo, que no tuve dinero para los regalos, y vivimos frustrados o incómodos o en la personalidad de víctima. Y nosotros sí tenemos que reconocer que nuestro propósito de vida, el más sencillo, es ser feliz con lo que tengo, con lo que hoy vivo. Si tienes una Navidad, pues disfrutar la presencia de tus seres queridos. Exista o no exista regalos, darle el significado a la Navidad. El mismo tema de algunas familias, en algunos hogares, hacen la novena. La reflexión de la novena, que es lo que estamos entendiendo cuando María se dejó llevar de toda su divinidad. Todo eso estamos aprendiendo, obviamente, en este mes, que es el mes del nacimiento de Jesús, que es el mes en donde nosotros nos ponemos muy sensitivos. La Nochebuena, pues les decimos a las personas que les queremos, pues en el fin de año les vamos a desear un hermoso 2018, pero qué importante que es ponerte este propósito tan sencillo que es ser feliz todos los días. Es el propósito más sencillo y más barato que tenemos. Porque a veces nosotros, cuando tenemos un propósito materializado, le vemos como que imposible o muy caro. Pues si tu propósito de vida es tener un BM, un Hammer, lo vas a ver muy caro. Si tu propósito de vida es tener una casa grande, es complicado. Hoy, ¿por qué no hablar también dentro del propósito de vida de muchos adolescentes que a veces ya no diferencian entre la vida virtual y la vida real y viven de los likes que les dan? Entonces, si tiene 100 likes es bonito, si tiene un like es feo o es fea. Entonces, nosotros sí tenemos que enseñarles, pues, coger la responsabilidad como adultos y tener este sencillo estímulo de felicidad, de vivir todos los días. ¿Por qué te preocupas por mañana? Si un problema lo puedes resolver, ¿de qué te preocupas? Si no tienes solución, igual, ¿de qué te preocupas? Hemos determinado que a veces estas preocupaciones es ocuparse antes de hora. Cuando nosotros hablamos de espiritualidad, estamos hablando de tener fe, de confiar, de sentir que todo lo que me pasa en la vida es necesario para aprender, para crecer, para ser más humano. ¿Cuántas veces nosotros cuando perdemos seres queridos valoramos, nos damos cuenta que estamos haciendo de bien y de mal en nuestra vida? Entonces, cuando nosotros identificamos hoy el propósito de vida, que es ser feliz, es vivirla, pensarla, analizarla y sobre todo disfrutarla. Vivir la vida con la decisión que nosotros queremos, vivir la vida con el sentimiento y la emoción que nosotros determinamos, está una decisión, está simplemente a un paso de encontrar esa plenitud con tu vida, contigo mismo, en controlar pensamientos negativos, en no ponerte propósitos materiales. Una cosa es que determines tener algo a futuro, una casita, un carro, sí, pero no tiene que ser un determinante para quitarte la felicidad. El que tengas una casa o el que arriendes una casa no tiene que ser un determinante para no ser feliz. El tener un auto, el no tener un auto, el tener pareja, el no tener pareja, no tiene que ser un determinante para ser feliz. La felicidad es una decisión y, como lo decimos hoy, el propósito más sencillo de la vida. Ser feliz porque abres los ojos, porque desayunas, porque pues vas en bus, porque vas en tu carro, porque trabajas, porque tienes la oportunidad que nadie tiene. Muchas veces el estar respirando, el tener un cuerpo sano, aunque tener una enfermedad tampoco debería ser un limitante para ser feliz, porque hay muchas personas que dentro de una enfermedad le cogen más sentido a la vida,
que gracias a la enfermedad le cogieron más impulso y más valor a la vida y a los días. Porque a veces eso pueden hacer las enfermedades en nosotros, abrirnos esos ojos de conciencia, de disfrutar, porque a veces cuando estamos sanos nos olvidamos. Entonces tampoco la enfermedad puede ser un limitante para ser feliz. El ser feliz es una decisión aquí y ahora de lo que yo percibo. A veces pues caemos en esta incertidumbre de preguntar a los demás qué me hace feliz. Entonces esperamos las aprobaciones de los demás y estamos esperando que los demás nos digan que si nos ven feliz o no nos ven feliz, y no nos damos cuenta de que la felicidad siempre está en la gratitud que yo tengo con todo lo que hasta hoy puede bendecirme. La felicidad es ser el héroe de toda mi historia, de toda mi vida. La felicidad es tomar la decisión de concentrarme en los estímulos más positivos que puedo tener en el día. Alguien me saludó, alguien por ahí me conoció, por ahí me fue bien en el trabajo, vendí, tuve un proyecto. Esos estímulos deberíamos nosotros concentrarnos. A veces el cerebro del ser humano puede ser un poco o muy necio en concentrarse solo en lo negativo, que nosotros a una persona le podemos decir que le queremos mucho unas 10 veces. Y le podemos dar insulto una vez y se va a acordar del insulto toda la vida. Y tal vez no valore los 10 te quiero que le dije antes. Porque el cerebro guarda lo negativo. El cerebro muchas veces siempre está con una predisposición negativa. ¿Por qué? Porque el cerebro pues analiza nuestra vida basándose a nuestras experiencias, a nuestro pasado. A veces pues a las experiencias de los demás, y vivimos con miedo de que nos pase lo que le pasó a mi hermano, a mi primo, a mi amigo, a mi conocido. Y no nos damos cuenta de que la decisión y el propósito más sencillo de la vida es ser feliz con lo que tengo ahora. Con la mesa grande o con la mesa pequeña. Con las personas o solo. Ser feliz es una decisión de simplemente concentrar tu percepción a los estímulos bonitos que te da el día. ¿Qué ganas cuando tú a este propósito de vida lo canalizas y lo explotas todos los días del ser feliz? Transmites felicidad a las personas. El saludar, el entrar con buen ánimo, el tener actitud, transmites y puedes cambiar el día a las personas. Y ese es tu propósito de vida, ser feliz y hacer feliz a los demás. Y para eso, pues, necesitas hacer un autoanálisis de tu vida profundo. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son tus quejas? ¿Qué te incomoda o qué no te incomoda? Si a veces, pues, es difícil para nosotros entender qué nos puede deprimir en nuestra vida, podemos escribir en una hoja las cosas buenas y las cosas malas. ¿Y por qué las cosas malas no romperlas? Romper la hoja de las cosas malas y permitirte soltar. Y también darle valor a las cosas buenas, a lo que tú tienes. Porque todos tenemos algo para estar bien, todos tenemos muchas cosas, es más, para estar bien. Sino que cuando la percepción es negativa, estoy predispuesto a que todo me salga mal, estoy predispuesto a que todo me salga en contra de mí, y así tenga las 10 oportunidades al frente, no las voy a ver, porque tengo una predisposición de negatividad. A la persona positiva, a la persona que le pone una virtud a la vida de ser feliz, pues comienzan a salirle las cosas. Y las cosas que no le salen tampoco es que le quita la felicidad. A veces nosotros tenemos que decidir ser felices porque hemos decidido vivir en la pena, porque hemos decidido vivir en la tristeza, porque hemos decidido vivir simplemente con un pasado que puede estar mal o con una incomodidad que no la puedes superar, y desperdiciamos todos los días presentes, desperdiciamos todo lo que tenemos que otras personas no tienen. El respirar es un milagro, el respirar, todas las personas no tienen la bendición a veces de hacerlo, y al abrir los ojos y el respirar y el sentir cómo respiro es también una gratitud, el caminar. Y son cosas sencillas que el cerebro, pues como le ve tan sencillo, parece que no ayuda, y ayuda mucho. El determinar cuáles son los entornos tóxicos y los entornos de motivación. Eso es muy importante cuando nosotros hablamos del propósito de nuestra vida, ser felices. Tenemos que ver en qué entorno nos manejamos. Si nosotros vivimos en un entorno en donde todos son negativos, o todos me dicen, ¿y para qué vas a regresar? ¿O por qué te va a salir eso? O no nos viven dando emociones o ideas negativas, tal vez por eso no te salen las cosas, porque estás en un entorno de gente negativa, de gente tóxica.
Y a veces pues pueden esconderse, sí, en un amigo, en un familiar, porque a veces pasa, ¿no? A veces pasa, cada uno y cada cerebro es un mundo. Y tú no te das cuenta de que tal vez te estás dejando aconsejar de alguien negativo, te estás dejando aconsejar de alguien que tiene una percepción incómoda y a ti te muestra un mundo incómodo, feo, malo. El que tú seas consciente de qué ambiente es positivo y negativo para ti es muy útil porque tú vas a saber con qué personas compartes más. Con las personas que te dicen, vamos, sí puedes, sí vas a regresar, se va a dar, las cosas van a estar bien. No con la gente negativa que te vive prohibiendo que te ilusiones. Eso hace la gente negativa. Te prohíbe que te ilusiones. Entonces, como a ellos no les funcionó, quieren que a ti no te funcione. Y eso pasa inconscientemente porque tal vez uno se les exterioriza que son negativos y no lo pueden reconocer. Pasa, claro que pasa porque son estímulos inconscientes. Pero si nosotros nos damos cuenta de que hoy el propósito más sencillo es ser feliz y yo tengo muchas cosas para ser feliz y no puedo ser feliz, hay que concentrarnos también en nuestro entorno, en las personas que compartimos todos los días, a ver pues si me están hundiendo o si me están motivando. Yo les invito a un corte comercial y seguimos en este gran tema del propósito de vida, el más fácil, el gratis y el sencillo, ser feliz y hacer feliz a los demás. Aprender a enfocarnos en nuestros problemas y aprender de los problemas es darle también un estímulo de felicidad a todos los días, a nuestra vida, a nuestro ambiente, porque tal vez los problemas van a estar todos los días. Tal vez la gente puede estar todos los días diciéndome lo negativo, pues diciéndome que puedo pensar, que no puedo pensar, pero si yo estoy consciente de los ambientes y estoy consciente realmente de que hoy quiero ser feliz, de que hoy quiero decidir ser feliz, lo primero que tenemos que empezar a hacer es agradecer por todo lo que tienes en este momento, por todo lo que te está pasando. Porque a veces las cosas malas que nos pasan, nosotros nos podemos quejar y nos podemos frustrar y no podemos aceptar y nos quedamos nosotros en esa emoción de frustración 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años. Hay personas que se quedan frustradas toda la vida. ¿Por qué? Porque no acepté o tal vez porque no agradecí la crisis. A veces hasta parece un poco difícil el encontrar gratitud a una crisis, decir Dios, gracias por los problemas que me pones, o Dios, gracias por esta crisis. ¿Por qué? Porque me estás haciendo hábil, me estás haciendo creativo, me estás demostrando que soy fuerte. Entonces, el nosotros pensar que la gratitud se le da solo a las cosas buenas que nos pasan, también es un error que a veces nos puede quitar la felicidad. ¿Por qué? Porque como no me pasan cosas buenas, no tengo que agradecer y simplemente pues estoy deprimido. Y nosotros para programarle al cerebro deberíamos también jugarnos entre nosotros pues psicología inversa. Necesito agradecer las crisis, necesito agradecer las cosas, necesito agradecer a las personas que a veces consciente o inconscientemente pues me incomodan porque gracias a ellas aprendo a ser fuerte, aprendo a ser creativo, aprendo a discernir. Nosotros cuando tenemos crisis, cuando tenemos penas, cuando tenemos tristezas, discernimos qué hacemos bien y qué hacemos mal. Y cuando tú a ese discernimiento le pones una ética personal en donde tú seas el que se aconseje, tú seas el que analice, no dejes que los demás analicen tu vida. Porque vuelvo y repito, a veces puedes darle el análisis de tu vida a una persona muy negativa y te dio una percepción extremadamente negativa y te deprimiste. Y la vida a veces es el cristal que tú le pones. La vida simplemente es el cristal que tú le pones. A que te puedes ir donde otra persona que te motive positivamente y te dé la fortuna y la bendición de ilusionarte. Esa fortuna y esa percepción positiva de que las cosas van a pasar como tú quieres, como tú esperas. Entonces, sí es bueno hoy darnos la oportunidad de aprovechar estas fechas, porque en estas fechas muchas veces podemos cerrar círculos porque se está cerrando un año y está iniciando otro año. Y el tema emocional que nosotros compartimos en esta fecha, antes de ser con mi hijo, con mi hija, antes de querer hacer la cena navideña con mis suegros, mis suegras, con mi familia, la conversación debería ser conmigo mismo en discernir qué necesito yo para ser feliz. ¿En qué yo estoy buscando la felicidad? ¿En cosas materiales? ¿En el trato de otra persona? ¿O en que otra persona valore mi vida? ¿O en aprobación de las personas de mi vida social? Porque a veces pasa.
de que hay personas que no pueden ser felices porque lo social les afecta mucho. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán las personas? O es que ¿qué dirán mis compañeros? Entonces no soy feliz porque vivo para los demás. No tengo un propósito de vida de felicidad porque vivo solo mostrando lo que los demás quieren de mí y no soy, en esencia no soy. Entonces, cuando nosotros determinamos y queremos hoy decidir tener el propósito más sencillo que tenemos en la vida de ser felices y hacer felices a los demás, está simplemente en esa determinación y discernimiento de las cosas como tú las has aceptado. En tus crisis del pasado, en las cosas que pensaste que salieron mal, en todo lo incómodo, tienes que verle un punto positivo y darte la oportunidad de agradecer. Porque incluso hay cosas en la vida que no tienes que entenderlas, solo tienes que aceptarlas. Muchas veces, ¿por qué nosotros no podemos soltar un dolor? ¿Por qué nosotros a veces no podemos soltar una desilusión, una tristeza o algo que no nos permite ser feliz? Porque queremos entender por qué pasó. Queremos entender por qué pasó y por qué se dio y por qué esa persona actuó así y por qué me hicieron eso y por qué y por qué. Y me quedo en ese por qué y me quedo con una percepción negativa de mi vida y de lo que me ha pasado. Y no nos damos cuenta que nosotros no nos damos la oportunidad tal vez de ver el punto positivo de esa crisis o no entender esa crisis. ¿Por qué debería entender cuando alguien se porta mal conmigo? ¿Por qué a veces debería entender si me quedé en algún momento sin trabajo? Simplemente la realidad de aceptar que te quedaste, que pasó, que se dio la crisis. Al momento que tú aceptas, al cerebro ya le estás ayudando a que tenga como que una parte cognitiva un poco más establecida. Le estás aceptando. ¿Qué necesitamos nosotros simplemente pues en un patrón de conducta para poder trabajar? La aceptación del problema. La aceptación del problema. Hoy nosotros tenemos que aceptar que a veces nuestro problema puede ser el entorno. Hoy tenemos que aceptar que a veces nuestro problema pueden ser nuestras expectativas o propósitos materiales. Eso es lo que a veces nos desilusiona en el año. Si ustedes no se dan cuenta, cuando empieza el 2018, enero, febrero, marzo, la gente está motivada, la gente está con el nuevo año, la gente está con proyectos. Comienzan pues abril, mayo, junio, julio, agosto, comienzan a bajar las ilusiones. Comienzo a ver lo negativo del año. Y no nos damos cuenta que necesitamos nosotros discernir cuáles son nuestros propósitos de la vida y entender y aceptar que si son propósitos materiales, muchas veces pues te vas a frustrar. ¿Y qué hace a veces una frustración? Te hace impaciente, te hace ansioso y comienzas a tener como que se puede decir, un estilo de vida de exigencia. Entonces ya le exiges a Dios que te componga la vida, ya le exiges que las cosas se arreglen ya, en este momento, y comienzas a ser exigente con todas las personas. Y no te das cuenta que lo único que necesitas hacer es escucharte a ti mismo y darte cuenta pues cuáles son las cosas de tu infancia, de tu adolescencia que sientes que fueron malas, que sientes que fueron incómodas. Lo dije antes de la pausa, escribir si es necesario lo que crees que fue negativo de tu pasado, romper la hoja o romper las hojas que sean necesarias, pero hoy darte la oportunidad de agradecer también por lo negativo, por lo que perdiste, por lo que salió mal, por lo que no funcionó. A veces uno tiene que agradecer a las personas que le dijeron no, porque a nosotros nos dieron el estímulo de superación. A veces nosotros tenemos que agradecer a las personas que nos cerraron la puerta porque nos permitieron buscar más puertas y ser más creativos. Y sí deberíamos hoy reconocer que si nuestro propósito de vida es sencillo, ser felices, ser feliz con los demás, necesito simplemente soltar lo que me hace daño. Porque todo lo que me hace daño, por más que me hayan hecho otras personas o por más que haya pasado hace mucho tiempo, me hace daño a mí. Me hace daño a mí. ¿Cuántas personas viven odiando? ¿Cuántas personas viven enojadas? ¿Cuántas personas viven frustradas? ¿Cuántas personas viven pues incómodas porque viven en esa percepción de queja, de incomodidad? Porque viven con esa ingratitud a las cosas. Y nosotros debemos ser agradecidos con lo bueno y con lo malo que nos pasa, porque como seres humanos pues disfrutamos y aprendemos, valoramos, crecemos, nos hacemos muy creativos cuando nosotros necesitamos. Entonces en necesidad, ¿por qué no debería a veces agradecer que tengo necesidad? Hasta para valorar la abundancia, ¿no? Yo creo
En muchas casas debe pasar que los hijos o a veces pues nosotros los adultos no nos gusta lo que cocinaron o comemos con una ira lo que cocinaron y no nos damos cuenta pues que en otro lado del mundo tal vez gente no come o aquí en este mismo país o en la misma ciudad gente está comiendo pues cosas un poco, se puede decir, hasta más tóxicas para el cuerpo. Entonces, nosotros no podemos desacreditar lo que tenemos pensando que nos falta, porque nunca vamos a llenar nuestras expectativas de faltantes. Y uno no necesita nada en la vida. El aire para respirar, la bendición de Dios para fluir y la acción para los demás. Eso necesitamos. Y tú vas a comenzar a vivir en el propósito de vida, que es ser feliz. Porque la felicidad, como vuelvo y repito, no requiere de cosas materiales ni de cosas externas, es interna. Y esa felicidad, cuando es trabajada internamente, simplemente se exterioriza con las personas. Toda una persona feliz no le vas a encontrar criticando. Toda una persona feliz no le vas a encontrar a veces desacreditando al vecino, a la vecina. Toda una persona feliz en algún momento no le vas a sentir a veces ni que envidia las cosas que tienen los demás, porque la felicidad se nota. La felicidad se nota. Y cuando nosotros cogemos hoy el propósito y le damos sentido a la vida que tenemos, valoramos el trabajo que tenemos, valoramos la familia, la casa, el momento que me encuentro hoy en esta vida, vamos a dejar que al futuro las cosas mejoren. Pero si yo no me siento feliz con lo que tengo y siento que no es para mí y siento que esto no tenía que pasarme y siento que fue tan injusto que esto no debía tocarme a mí, me voy a quedar en esa percepción, en esa frustración y me voy a quedar de víctima de la vida. Me voy a quedar de víctima de las experiencias, pero es porque nosotros terminamos decidiendo ser víctimas. Aparte que lo he dicho en algunos programas, que llama la atención muchas veces de uno coger la personalidad de víctima, que la gente te da atención, que las personas te dan atención, y a veces nosotros confundimos lastimosamente pues esa atención y nos hacemos víctimas porque todo el mundo nos da atención. Entonces cada vez que estamos enfermos o cada vez que nos pasa algo o cada vez que contamos lo feo que nos ha ido en nuestra vida, todos nos dan atención y nos dicen pobrecito, sí. Y a veces no nos damos cuenta que las personas que viven escuchando nuestras historias de pena todos los días nos están haciendo un daño, porque el cerebro tampoco que diferencia realidad y ficción. Entonces tú cuentas un problema que pasó hace 5 años y el cerebro piensa que fue ayer, anteayer o la semana pasada, aunque eres consciente que fue hace 2 años. Pero si tu cerebro límbico, tu cerebro emocional no ha superado esa experiencia, cada vez que cuentes vas a generar la emoción como si hubiese pasado ayer, como si hubiese pasado hace una semana, y tal vez fue algo que te pasó hace 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Y por qué no lo superas? No porque no puedas, sino porque vives repitiendo tu historia todos los días, porque sigues contando tu historia o lo mal que te va todos los días. Entonces vives con esa percepción de víctima todo el tiempo. A que tú decidas ya no contar la historia de tristeza, a que tú decidas ver lo positivo de la vida o contar una buena historia de ti. ¿Por qué deberíamos a veces solo contar lo mal que nos ha ido si hoy nos damos cuenta y somos conscientes de que el cerebro guarda lo negativo? Contemos de los días que nos va bien. Hablemos más de nuestras felicidades que de nuestras tristezas. Ahorita que compartimos con la familia, ahorita que vamos a tener encuentros sociales, hablemos de nuestras felicidades, de nuestras experiencias buenas. Por eso a veces estas fechas a veces se ponen hasta sensitivamente tristes y hay mucha gente que se pone triste en Navidad, que se pone triste en fin de año y se deprime porque hay mucha gente que le pasa eso. ¿Es por qué? Porque vive apegado a un sentimiento incómodo. Y ese sentimiento me hace daño a mí, ese sentimiento me bloquea a mí, ese sentimiento me hace tener una percepción negativa del mundo a mí. Entonces nosotros estamos decidiendo no soltar esa emoción. A veces es difícil conocer a gente que dice, no, es que yo soy muy orgulloso, no, es que yo no perdono, o no, es que yo, oiga, nosotros nos equivocamos todos los días y tenemos que aprender a perdonar para que nos perdonen. Tenemos que aprender a soltar para que en algún momento a nosotros nos suelten.
Si nosotros vivimos, sobre todo ya en una vida de adulto, dejándonos llevar de la ira, del resentimiento, de que es que yo no perdono porque yo soy así, entonces yo soy rencoroso o rencorosa y no perdono, usted va a hacer daño a todas las personas que consciente o inconscientemente se acerquen a usted. ¿Sabe por qué? Porque como usted es rencoroso o como usted no perdona, va a vivir recordándoles los equívocos a todos los que le fallaron o se equivocaron con usted, pensando que usted es la víctima porque usted es la que le humillaron, usted es la que le hicieron. No, tiene un problema. Tiene un problema porque usted es la que está diciendo soy rencoroso, soy rencorosa. Usted está decidiendo tener un problema, no los vecinos, ni los que le hicieron daño, ni los amigos, ni los familiares, usted. Porque el rencor, el orgullo, a veces esos estímulos uno puede encontrar en niños, pero encontrar un adulto que no perdone, que sea orgulloso, o como dice, no es que soy rencoroso y así me tienen que querer, es complejo porque consciente o inconscientemente va a terminar siendo una persona tóxica para los demás. Imagínense en vivir con alguien rencoroso o con alguien rencorosa que en su pensamiento piensa de que no tiene que perdonar porque no tiene que disculpar, va a vivir todos los días contando sus historias de tristeza y recordándoles las veces que todos le fallaron, las veces que todos le hicieron daño. Entonces, es complejo. ¿Por qué? Porque lastimosamente en un ambiente en donde nosotros estamos buscando lo sencillo que es ser felices y ser feliz con los demás, con una persona así no vamos a poder. Y a veces esas personas son las que más se equivocan. Las personas que no perdonan, las personas que son resentidas o como digo a veces rencorosas, que yo soy rencoroso y punto, esas personas son las que más se equivocan. Y como tienen rencor, obviamente les hicieron daño, cogieron la personalidad de víctima y se sienten pues ofendidos y discriminados por todos y no se dan cuenta de que terminan ellos equivocándose porque a veces se creen que ellos son víctimas. ¿Y qué pasa? Que psicológicamente el víctima luego se hace victimario. Entonces, si yo tengo una persona que se victimiza conmigo, termina siendo victimario. ¿Por qué? Porque vive recordando las veces que le engañó, las veces que le mintió, las veces que se equivocó, y no le va a ayudar a la otra persona a superar, pues. Entonces no me sirve ser rencoroso. Y yo lo he dicho y lo he determinado en muchos programas. Nosotros tenemos que perdonar hasta cuando nosotros nos equivoquemos, nos perdonen. Nosotros tenemos que aprender a comprender hasta cuando a nosotros no nos comprendan, encontremos a alguien que por lo menos trate de comprendernos. Entonces no podemos nosotros a veces pensar que somos extremadamente buenos y que somos los que no nos equivocamos y los que tenemos la vida perfecta, porque a veces terminamos desacreditando a las otras personas pensando que yo tengo la vida más valiosa y no. Todos tenemos errores, todos tenemos virtudes, todos nos equivocamos, en algún momento nos vamos a sentir en fracaso, en algún momento nos vamos a sentir éxito, porque eso es la vida. Y hoy les recomiendo y les doy toda la posibilidad de que simplemente encuentren el propósito más fácil, que es ser feliz con lo que tú tienes. Porque lo que tú tienes tal vez a otras personas les hace falta. Porque tal vez lo que tú tienes otras personas tal vez quisieran tenerlo. Y no requieras propósitos materiales para ser felices, porque le estás comprando la felicidad. Y a la felicidad no se le ve en un auto, en una casa, a la felicidad no se le ve en regalos caros. La felicidad es un estímulo que tengo que simplemente percibir desde una decisión personal. Yo, como siempre, dándoles todas las bendiciones del mundo e invitándoles que hoy, mañana y todos los días que puedas, simplemente decide ser feliz, decide disfrutar y decide agradecer un día bueno porque te dio felicidad, y decide agradecer un día malo porque te dio una experiencia y te dio sabiduría. Que Dios los bendiga y que tengan una linda semana. Chau, chau.